elegidas es precisamente esa, el rechazo. No un rechazo producto de fallas o errores, sino uno que proviene de lo espiritual. Un rechazo sagrado que indica separación divina. En la Biblia encontramos una declaración que transforma por completo nuestra visión de estas experiencias. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Jeremías 1:5. Este versículo no habla de una decisión tardía de parte de Dios, ni de una elección condicional. Habla de un destino sellado desde antes de nacer. Y cuando alguien ha sido marcado desde el vientre, la vida no será igual a la del resto. El entorno no lo entenderá. Las personas a su alrededor, incluso desde la infancia, perciben algo diferente, algo que les incomoda, aunque no sepan explicarlo. Esa diferencia se traduce muchas veces en rechazo. No es un rechazo común, no es simple indiferencia, es una separación orquestada por el cielo para proteger una semilla que todavía no ha brotado. Así como Moisés fue apartado del resto de los niños hebreos, salvado de la matanza del faraón y criado lejos de los suyos, muchas mujeres han sido sacadas emocional o espiritualmente de los ambientes donde crecieron. Algunas experimentaron rechazo dentro de su propia familia. Otras fueron excluidas por grupos escolares, comunidades religiosas o círculos sociales. No comprendían por qué, y el dolor de esas heridas se acumulaba con los años. Sin embargo, en el mundo espiritual se estaba ejecutando un diseño. Dios no permite el rechazo sin propósito. Cada rechazo que viviste era una liberación encubierta, una manera divina de sacarte del molde para el que nunca fuiste creada. Jesús mismo fue despreciado en su tierra. En Marcos 6:4 leemos: un profeta no carece de honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Esa frase no solo describe la experiencia del Hijo de Dios, también revela la experiencia común de los que han sido llamados. Ser elegida no siempre se manifiesta con aplausos o reconocimientos. Muchas veces se revela a través del rechazo constante de aquellos que deberían haber apoyado tu crecimiento. Es una marca silenciosa pero poderosa. Una marca que separa, que aísla, que incomoda, porque indica que hay un peso de gloria sobre tu vida que aún no se ha manifestado del todo. Piensa en la vida de José. Desde joven fue rechazado por sus propios hermanos, no porque hiciera algo malo, sino porque soñaba, porque hablaba de visiones que no todos podían entender, porque ya cargaba con una promesa que incomodaba a quienes no podían ver más allá del presente. Fue vendido, traicionado, encerrado, pero en cada etapa de rechazo, Dios estaba posicionándolo para el cumplimiento del propósito. ¿Cuántas veces tú también has sido malinterpretada? ¿Cuántas veces tus intenciones han sido distorsionadas por otros? ¿Cuántas veces tus sueños han sido motivo de burla? No es casualidad. Es una señal, una de las más profundas. Solo las mujeres elegidas entienden ese tipo de dolor. El dolor de ser desplazadas no por falta de valor, sino por exceso de llamado. Y es que el enemigo reconoce las semillas antes de que germinen. No necesita esperar a que cumplas tu propósito para intentar detenerte. Basta con percibir que has sido marcada, que portas un diseño distinto para activar una cadena de oposición que muchas veces se disfraza de rechazo humano, pero no es personal. Es espiritual. No se trata de lo que haces, sino de lo que cargas. No se trata de tu personalidad, sino de tu unción. La mujer elegida no siempre tiene apariencia de grandeza. Puede ser callada, herida, reservada, pero dentro de ella hay una palabra incubada, una promesa viva, un ministerio latente que tarde o temprano se manifestará. Y el rechazo es una de las primeras señales de que algo grande se está gestando. Muchas mujeres han crecido sintiéndose invisibles, innecesarias, irrelevantes. Pero la verdad es que han sido ocultadas por Dios, no ignoradas.
escondidas a propósito, como se oculta un tesoro, porque el tiempo de su manifestación aún no había llegado. Cuando David fue ungido por Samuel, no estaba presente con sus hermanos. Nadie lo había considerado, ni siquiera su padre lo había convocado. Pero el ojo de Dios ya lo había visto, ya lo había marcado, ya lo había separado. Así también sucede con muchas mujeres que han sido elegidas. No son las favoritas de nadie, no encajan en ningún molde, pero están en la mente de Dios, y eso lo cambia todo. La marca del rechazo no es solo una herida, es una clave espiritual. Es la manera en la que Dios anuncia que no estás diseñada para pertenecer a lo común, que no fuiste creada para caminar con la multitud, sino para caminar con propósito, que tu identidad no se define por la aceptación de los hombres, sino por la elección de Dios. Esta verdad transforma la percepción de las experiencias pasadas. Lo que parecía un abandono, en realidad era protección. Lo que dolía como una traición, era parte de la separación. Dios no forma líderes en la comodidad. Forma mujeres fuertes en medio de los rechazos más duros, porque sabe que lo que vendrá requerirá carácter, convicción y una fe inquebrantable. Recuerdo la historia de una mujer que desde pequeña fue rechazada en su familia. Siempre le decían que era demasiado sensible, que lloraba por todo, que no se adaptaba. Pasó años tratando de encajar hasta que finalmente aceptó que su sensibilidad era un don. Hoy guía a otras mujeres a través de un ministerio de sanidad interior, usando justamente eso que siempre intentó apagar. Su rechazo fue su plataforma, su marca, su mayor herramienta. Esta no es una historia aislada, es un patrón espiritual que se repite una y otra vez en las vidas de quienes han sido apartadas desde antes de nacer. Cuando el rechazo se convierte en revelación, el dolor se transforma en poder. Y cuando entiendes que Dios ha estado usando tus momentos más oscuros para prepararte, comienzas a ver tu historia desde otro ángulo. Tal vez esa amistad que perdiste no era necesaria para tu destino. Tal vez esa relación que terminó te estaba protegiendo de una desviación. Tal vez ese lugar que te cerró las puertas no tenía capacidad para sostener lo que Dios haría contigo. Y aunque en su momento dolió, hoy puedes mirar hacia atrás y decir, fue necesario. Como dijo el mismo José a sus hermanos en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. El rechazo sagrado no es un castigo, es una señal de que estás en camino a una asignación mayor. Dios no permite que te acomodes donde no vas a florecer. No te deja establecerte donde no podrás crecer. Por eso a veces permite el rechazo como método de redirección. Te saca de ambientes donde no hay espacio para tu llamado. Te libera de vínculos que podrían atarte en el momento de tu ascenso. Te aparta de personas que no podrían celebrar tu cumplimiento. Y aunque en el momento no lo entiendes, con el tiempo verás que cada rechazo fue una bendición disfrazada. El enemigo quiere que pienses que no vales, quiere que asocies tu identidad con el rechazo que recibiste. Pero la palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú no fuiste rechazada por accidente, fuiste adquirida por propósito, fuiste elegida para algo más grande de lo que imaginas. Y todo lo que has vivido hasta ahora es parte del entrenamiento divino que te está preparando para lo que viene. Hoy, al mirar atrás, no lo hagas con amargura. Mira con entendimiento espiritual. Observa cada momento de rechazo como una marca sagrada, como un testimonio silencioso de que Dios te estaba moldeando, que Él te estaba separando, que, aunque no lo entendieras, Él estaba presente en cada abandono, en cada silencio, en cada desilusión. No fuiste olvidada, fuiste elegida. Y esa es la verdad más poderosa que puedes abrazar hoy.
No te preocupes si aún no has sido validada por los hombres. No temas si aún no entienden tu voz. Dios ya te validó, Él ya te oyó, y cuando llegue el tiempo correcto, será imposible ignorarte. Como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión se cumplirá, y cuando lo haga, todo lo que viviste cobrará sentido. Porque en el reino de Dios, los rechazados se convierten en columnas. Los desplazados son levantados como líderes. Las lágrimas sembradas en soledad germinan en cosechas de gloria. Y la mujer que fue marcada por el rechazo se convertirá en voz profética para otras que aún no comprenden su dolor. ¿Sigues creyendo que no perteneces? Tal vez es hora de aceptar que nunca fuiste llamada a encajar. Fuiste llamada a brillar. Fuiste llamada a ser diferente. Y esa diferencia es tu marca. La marca que solo las mujeres elegidas cargan. La marca que anuncia que algo poderoso está por nacer en ti. Hay algo profundo y a menudo incomprendido que muchas mujeres experimentan desde su niñez. Una sensibilidad intensa que va más allá de lo emocional. No se trata simplemente de ser delicadas o vulnerables, sino de una capacidad espiritual, de percibir lo invisible, de sentir lo que otros ignoran, de reaccionar con fuerza ante lo que para los demás parece insignificante. Esta sensibilidad en el mundo espiritual no es una debilidad, es una de las marcas más poderosas que cargan las mujeres elegidas. Es un don profético, una antena celestial que las conecta con el cielo de una forma singular. Sin saberlo, muchas han vivido años con esta característica activa en su vida, sin entender por qué su alma responde con tanta fuerza a lo espiritual, lo emocional y lo invisible. Las mujeres que portan esta marca suelen ser interpretadas erróneamente. A veces se las considera exageradas, demasiado intensas o incluso inestables. Pero lo que realmente sucede es que su espíritu está más afinado, más despierto a los movimientos del reino. En la Escritura, esta sensibilidad espiritual aparece constantemente asociada con aquellos que han sido apartados por Dios para funciones proféticas, intercesoras o de discernimiento. En Hebreos 5:14 leemos: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento, esta percepción aguda, es una facultad espiritual que no todos poseen, pero que las mujeres elegidas desarrollan desde temprano, muchas veces sin darse cuenta. En la vida de Ana, madre de Samuel, podemos ver esta sensibilidad manifestarse de manera extraordinaria. En 1 Samuel 1, Ana no solo fue una mujer de oración, sino una mujer cuyo espíritu estaba profundamente conectado con el cielo. Su llanto en el templo no era un acto emocional vacío, era una intercesión tan cargada de unción que Elí, el sacerdote, no la comprendió. Pensó que estaba ebria, pero Ana estaba simplemente sintonizada con un nivel espiritual que otros no podían ver. Ese es uno de los efectos de esta marca. Quienes la portan se mueven en dimensiones que los demás no entienden, y por eso suelen ser malinterpretadas. Esa sensibilidad también aparece en la mujer que unge a Jesús con perfume. En Marcos 14, ella se acerca en medio de una cena, rompe el frasco de alabastro y lo derrama sobre él. Nadie en la sala comprendió su acto. Fue criticada por todos, incluso por algunos de los discípulos, pero Jesús la defendió con firmeza, diciendo: ella ha hecho lo que podía, por adelantado se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Mientras los demás estaban centrados en lo visible, ella percibió lo espiritual. Mientras otros veían desperdicio, ella entendió la urgencia profética del momento. Esta es otra expresión de la sensibilidad espiritual. Ver lo que otros no ven. Actuar con una intuición que no proviene de la lógica, sino de una conexión directa con lo eterno. La mujer elegida que posee esta marca
no solo siente más, percibe más. Su espíritu capta cargas invisibles, atmósferas espirituales, conflictos que aún no han estallado, direcciones que otros no comprenden. A veces lo hace a través de sueños, otras veces a través de un peso inexplicable que siente en su interior. Hay momentos en los que se ve movida a orar intensamente, sin saber exactamente por qué, pero cuando lo hace, el cielo responde. Esa sensibilidad no es un adorno espiritual, es una herramienta de guerra, una alerta temprana que Dios usa para activar intercesión, prevención o dirección. Es como si su alma estuviera siempre un paso más cerca del cielo, escuchando los ecos de lo que Dios está haciendo antes de que se manifieste en lo natural. Este tipo de percepción no se desarrolla con facilidad. Al principio, puede generar confusión, porque no se trata de un conocimiento intelectual ni de una experiencia emocional común. Es una impresión profunda del espíritu sobre el espíritu humano. En 1 Corintios 2:14 se nos enseña: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta verdad se cumple con claridad en la vida de las mujeres elegidas. Mientras otros juzgan por la lógica o la apariencia, ellas reciben señales que solo se entienden espiritualmente, y eso las hace avanzar de forma diferente. Las Escrituras están llenas de mujeres que cargaron este tipo de sensibilidad. María, la madre de Jesús, es uno de los ejemplos más claros. Cuando el ángel Gabriel le revela que dará a luz al Salvador, ella no responde con resistencia, sino con comprensión espiritual. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa respuesta no surge de una mente común, surge de un espíritu sensible, moldeado por la obediencia y capaz de discernir el momento profético que estaba viviendo. María no solo fue elegida por su pureza, sino también por su disposición espiritual para captar y recibir lo que Dios estaba gestando en ella. En esta dimensión de sensibilidad espiritual también encontramos un llamado a la prudencia, porque el discernimiento sin dirección puede generar frustración. No todo lo que se percibe está listo para ser compartido. No toda impresión espiritual debe ser hablada de inmediato. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan 16:12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Las mujeres elegidas que portan esta marca deben aprender a filtrar sus percepciones a través de la oración, el silencio y la palabra. El discernimiento maduro sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo interceder y cuándo esperar. Esta madurez se forma con el tiempo, con la obediencia y con una vida profundamente arraigada en la presencia de Dios. Uno de los frutos más valiosos de esta marca es la capacidad de alinearse con la voluntad de Dios, aun cuando no hay señales visibles, porque la sensibilidad espiritual es una forma de guía interna. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta guía no siempre se manifiesta en palabras audibles ni en señales dramáticas. Muchas veces se presenta como una convicción serena, una certeza firme, una inquietud persistente que empuja en una dirección. Las mujeres elegidas aprenden a confiar en esta guía porque saben que no es producto de sus emociones, sino de su comunión con Dios. Cuando esta marca se activa en plenitud, se convierte en un instrumento de revelación para los que las rodean. Su presencia cambia la atmósfera. Sus palabras traen claridad, sus oraciones rompen estructuras, porque su sensibilidad no es para encierro interior, sino para edificación espiritual. En Efesios 1:17-18, Pablo ora para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
Las mujeres elegidas que poseen esta marca tienen ojos espirituales abiertos, ven más allá de lo obvio, y su función no es destacarse, sino revelar el corazón de Dios en medio de la oscuridad. A través de esta marca, el Espíritu Santo forma consejeras, intercesoras, adoradoras y profetas silenciosas. No necesitan títulos ni plataformas. Su autoridad proviene del cielo. Sus palabras llevan peso porque han sido entrenadas en lo secreto. Saben lo que significa llorar bajo una carga que no entienden del todo. Saben lo que es permanecer despiertas en la madrugada porque su espíritu no encuentra paz. Saben lo que es sentir el dolor de alguien más como si fuera propio, porque el Espíritu les ha permitido cargar una parte del corazón de Dios. Este tipo de sensibilidad también requiere protección espiritual, porque vivir con el espíritu abierto no significa estar expuesta a todo. Significa aprender a guardar el corazón con diligencia, como lo ordena Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las mujeres elegidas que poseen esta marca deben aprender a discernir no solo lo que viene del cielo, sino también lo que intenta infiltrarse desde otras fuentes. No toda emoción intensa es revelación divina. No todo pensamiento fuerte es una señal del Espíritu. Por eso, la palabra de Dios es su ancla. La comunión constante es su escudo. Y la obediencia continua es su entrenamiento. El enemigo conoce el poder de esta marca y tratará de distorsionarla. Intentará que la sensibilidad se convierta en ansiedad, que el discernimiento se transforme en paranoia, que la intuición profética sea vista como sospecha. Por eso es vital que estas mujeres estén firmemente plantadas en la verdad. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta instrucción es fundamental para quienes tienen el alma abierta a lo espiritual, porque en esa apertura también hay vulnerabilidad, y solo la verdad puede mantener la sensibilidad en el eje correcto. La mujer que ha sido marcada con este don no puede darse el lujo de vivir distraída. Necesita tiempo en la presencia. Necesita comunión diaria con la palabra. Necesita ambientes espiritualmente sanos. Su espíritu es como una tierra fértil que absorbe con rapidez. Por eso, lo que oye, lo que ve, lo que medita, lo que permite cerca, todo tiene impacto. Y cuando camina en obediencia, esa sensibilidad se convierte en canal de dirección divina para su casa, su comunidad y todo lo que le rodea. La sensibilidad espiritual no es algo que se pueda imitar. No se trata de emociones intensas o de intuiciones comunes. Es una marca que revela que Dios ha depositado en esa mujer una responsabilidad mayor. Y aunque a veces esa carga parece silenciosa, su efecto en el mundo espiritual es profundo. Porque cada vez que ella obedece a la voz de Dios, aunque sea en lo pequeño, activa movimientos que cambian destinos. Cada vez que intercede, aunque nadie la vea, está protegiendo generaciones. Cada vez que discierne, aunque no hable, está preservando caminos. El mundo no entiende esta marca. Ni siquiera la iglesia siempre la valora. Pero el cielo sí. El cielo reconoce a aquellas que caminan con los sentidos abiertos, con el oído atento, con el corazón dispuesto. Son las atalayas silenciosas, las centinelas invisibles, las elegidas que llevan una marca que no se ve, pero que define todo lo que son. Su sensibilidad no es debilidad, es evidencia de que Dios las ha separado para caminar en otro nivel, uno donde no se depende de lo que se ve, sino de lo que se oye en el espíritu, uno donde el discernimiento no es una opción, sino una necesidad, porque solo quienes han sido elegidas por Dios conocen el peso de sentir más, ver más, orar más. Y solo ellas entienden que esa sensibilidad es una marca oculta, una evidencia silenciosa de que el cielo ha depositado algo en su interior que no puede ser ignorado. Cuando Dios escoge a una mujer para un propósito mayor, uno de los escenarios que inevitablemente aparece en su vida es la soledad.
No una soledad simple como la que proviene de una temporada sin compañía, sino una soledad profunda, estratégica, diseñada por el cielo como parte del proceso de preparación espiritual. Muchas mujeres elegidas han experimentado esta etapa sin comprenderla, sintiendo que han sido abandonadas o aisladas sin razón aparente. Pero el reino de Dios no deja nada al azar. Lo que para el alma parece abandono, para el espíritu es consagración. El aislamiento es el taller invisible, donde Dios moldea a aquellas que ha decidido usar para tareas que no todos pueden soportar. Desde los primeros relatos bíblicos se revela una constante. Cada persona escogida para un propósito específico fue llevada primero al lugar secreto. En ese espacio sin multitudes, sin reconocimientos, sin validación humana, Dios comienza a hablar con una claridad que no se encuentra en medio del ruido. Moisés fue apartado del palacio para vivir 40 años en el desierto antes de recibir su llamado en la zarza ardiente. David, después de ser ungido, regresó a cuidar ovejas en campos silenciosos, donde aprendió a escuchar a Dios, a depender de Él y a formar carácter lejos de los ojos del mundo. Esta dinámica sigue siendo la misma hoy. Las mujeres que llevan una asignación del cielo son llevadas a una etapa donde la única voz que permanece es la de Dios. En este tipo de soledad no hay adornos. Todo lo que antes daba seguridad se retira. Relaciones, oportunidades, apoyos, hasta ciertas emociones desaparecen. No porque Dios quiera castigar, sino porque desea que su voz sea la única fuente de dirección. La soledad se convierte en el filtro que limpia, en la cueva que purifica, en el silencio que revela lo que los aplausos nunca muestran. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue enviado por error, fue guiado con intención. En el Evangelio de Mateo se nos dice que allí estuvo 40 días solo, enfrentando tentaciones, ayunando, siendo fortalecido por la presencia divina. Esta escena deja claro que la soledad no es debilidad, es antesala. Las mujeres elegidas conocen esta etapa con intensidad. Es una separación que parece injusta para el alma, pero que es crucial para el espíritu. Hay momentos donde todo lo que solía funcionar deja de hacerlo. Los planes no avanzan, las amistades cambian, las puertas se cierran y el silencio se vuelve denso. Pero en medio de ese aparente vacío Dios habla, no con gritos, sino con susurros, no con multitudes, sino con profundidad. Porque la mujer elegida necesita ser arrancada de toda distracción para que su fundamento no esté en lo visible, sino en lo eterno. La soledad forja una identidad que no depende de la aprobación externa. Crea raíces que no se mueven con el viento. Despierta una intimidad que solo se forma en ausencia de ruido. Este aislamiento no es un lugar para morir, es un lugar para nacer. Las promesas que Dios planta en el corazón no germinan en medio de la euforia, sino en la tierra callada de la espera. En el Salmo 91:1 se declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer. No es una visita, es una decisión de estar, de quedarse. Y ese abrigo, esa sombra, solo se descubre cuando todo lo demás ha sido retirado. La mujer que ha sido elegida entiende que el desierto no es castigo, es cobertura. Allí no hay distracciones, solo la presencia que moldea, que transforma, que purifica hasta que todo lo innecesario cae. La historia de Elías ofrece una visión clara de esta etapa. Después de enfrentar a los profetas de Baal, fue llevado a una cueva, escondido, quebrado emocionalmente. Allí, en ese lugar sin compañía, Dios no le habló con fuego, ni con terremoto, ni con viento fuerte. Le habló en un silbo apacible y delicado. Esa voz suave, imposible de escuchar en medio del bullicio,
solo se percibe cuando se ha perdido todo ruido. Dios no compite con el caos, no levanta su voz por encima del desorden. Él atrae al desierto para hablar al corazón. Y las mujeres elegidas que han sido llevadas a esa cueva espiritual comprenden que ese susurro puede cambiar el curso de toda su historia. En Oseas 2:14, Dios dice: la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. Esta no es una frase poética, es una estrategia divina. Dios atrae, no empuja, y lo hace con intención. No para hacer daño, sino para enamorar de nuevo, para restaurar visión, para renovar fuerzas. La mujer marcada por el cielo que atraviesa la soledad aprende a discernir ese llamado. Aprende que no todos los silencios son vacíos y que no todas las ausencias son pérdidas. Algunas son liberaciones necesarias. Algunas son espacios abiertos para que lo eterno tome forma sin interferencias. En medio de esta soledad también se manifiesta la guerra interna, porque el aislamiento revela todo lo que estaba oculto: temores, dudas, heridas no sanadas. El proceso es intenso, pero es parte del trato de Dios. En ese lugar sin distracciones, las máscaras caen, las fuerzas humanas se agotan y el alma se ve obligada a rendirse por completo. Es ahí donde Dios comienza a edificar desde cero, a quitar lo que sobra y a fortalecer lo que permanecerá. Y cuando Él edifica en soledad, lo hace sin prisa, con detalles, con fuego que purifica y con manos que sostienen. La soledad también enseña dependencia. Cuando las opciones humanas fallan, la única fuente que queda es Dios. Y es entonces cuando la mujer elegida aprende a orar no solo con palabras, sino con el Espíritu. Aprende a clamar con gemidos que el corazón no puede traducir. Aprende a confiar en lo que no ve, a creer en lo que no siente, a caminar cuando todo parece detenido. Esta es la escuela del Espíritu. No se encuentra en escenarios públicos, ni en ambientes festivos. Es una formación profunda que se da cuando solo queda el Padre y su voz se convierte en sustento. Jesús, en su momento más íntimo con el Padre, se apartaba a lugares solitarios. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba apartarse para orar, ¿cuánto más lo necesita aquella que ha sido marcada para cargar con tareas celestiales? La soledad se transforma entonces en un altar, un espacio donde lo eterno se revela, donde lo natural se quiebra y donde la fe encuentra su verdadera forma. La mujer que ha aprendido a permanecer ahí ya no necesita validación humana para avanzar. Ha escuchado a Dios y con eso basta. La soledad, cuando es enviada por Dios, no es un túnel sin salida, es una sala de parto espiritual. Es el sitio donde se rompen aguas, donde se gesta destino, donde se anuncia un nuevo comienzo. No es cómodo, pero es necesario. No es deseado, pero es indispensable. Las mujeres elegidas lo experimentan como un llamado ineludible. Y aunque al principio parece un lugar de pérdida, termina revelándose como el lugar de mayor ganancia. Allí se forma la visión, se ajusta el carácter, se refina la voz. Cuando una mujer pasa por este proceso, regresa con otra perspectiva. Ya no depende de lo externo, ya no se alimenta del ruido, ya no necesita compañía constante para sentirse completa. Ha sido llena en lo secreto, ha sido afirmada en lo invisible, y desde ahí puede caminar con seguridad, incluso en medio del rechazo o la incomprensión, porque sabe que no está sola. La soledad terrenal le permitió descubrir la compañía eterna, y eso redefine todo. Este tipo de mujeres, las que han sido forjadas en la soledad santa, caminan con una autoridad que no se explica, pero que se percibe. No buscan llamar la atención, pero donde pisan, algo cambia. No levantan la voz para ser oídas, pero sus palabras penetran.
No necesitan demostrar fuerza porque ya han sido fortalecidas en lo invisible, han sido transformadas en el lugar que otros temen y por eso están listas para sostener lo que otros no podrían cargar. Dios continúa llevando a sus escogidas al desierto, no porque disfrute del aislamiento, sino porque en ese lugar sus hijas escuchan lo que en otro contexto no entenderían. En esa soledad se encuentran consigo mismas y con su verdadero llamado. Allí cesa la comparación, se apaga la competencia y solo queda la identidad que viene del cielo. Esa es la marca que llevan las mujeres elegidas, la marca de haber sido preparadas en el silencio, de haber sido formadas en la intimidad, de haber sido moldeadas lejos de los aplausos. No es un castigo, es una honra. No es una pérdida, es una ganancia eterna. Porque quien ha sido probado en la soledad puede permanecer firme en la batalla. Quien ha sido fortalecido en lo secreto no se rompe en público. Y quien ha escuchado a Dios en el silencio no se confunde con los ecos del mundo. Esta es una de las marcas más profundas que Dios deja en aquellas que ha elegido. No se ve, no se celebra, pero transforma por completo la vida de quien la porta. Y una vez que se ha atravesado ese valle, la mujer ya no es la misma. Ha sido visitada por el cielo, ha sido encontrada en la intimidad, y eso la convierte en un instrumento afinado, listo para ser usado con precisión divina en el tiempo señalado. Hay una lucha que muchas mujeres llevan por dentro y que rara vez se atreven a nombrar. Una batalla silenciosa, persistente, que no se libra en el exterior, sino en lo más profundo del alma. Es una guerra entre lo que desean y lo que saben que deben hacer, entre lo que sienten y lo que el Espíritu les indica. Esta batalla interna no es señal de debilidad, es de hecho una de las marcas más claras de que han sido elegidas para algo más grande, porque solo las que han sido separadas por Dios enfrentan un conflicto tan intenso entre lo natural y lo eterno. Es una guerra que revela propósito, una tensión que confirma llamado. Y aunque el mundo no lo entienda, el cielo lo reconoce como un proceso necesario. En Romanos 7, 22, 23, el apóstol Pablo expresa con una claridad impactante este conflicto. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta tensión interna, este desgarramiento del alma, es la experiencia constante de quien ha sido llamado por Dios y todavía está siendo moldeado por su mano. No es una contradicción, es una etapa de transformación. Una mujer que no carga destino no siente esta presión espiritual. Pero aquella que ha sido marcada por el cielo no puede caminar en paz con lo que desagrada a Dios. Su interior protesta, su alma se agita, su espíritu se estremece. No es fácil vivir con este tipo de sensibilidad. No es sencillo mantener la fidelidad cuando el mundo ofrece comodidad. Las mujeres elegidas sienten ese tirón constante entre su carne y su espíritu. Saben que están llamadas a vivir de una manera diferente, pero muchas veces enfrentan pensamientos que contradicen lo que creen. Y eso genera un desgaste que no siempre se nota. A veces todo parece estar en orden por fuera, pero por dentro hay tormenta. No por falta de fe, sino porque la lucha ha comenzado. Esa es la señal más clara de que algo mayor se está gestando. Porque la paz falsa solo existe cuando no hay destino. Pero cuando Dios ha plantado una promesa en el corazón, el alma ya no puede descansar en lo superficial. En Gálatas 5:17 se nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esa oposición constante es parte del proceso de purificación. No es señal de fracaso, es señal de avance. Cada pensamiento que intenta apartarte del camino correcto, cada emoción que intenta dominar tu obediencia, cada impulso que desafía lo que sabes que es justo,
Son campos de batalla donde Dios te está perfeccionando. No te ha abandonado en medio del conflicto. Al contrario, está trabajando en medio de él. Está refinando tus reacciones. Está corrigiendo tus impulsos. Está afinando tu discernimiento. Hay momentos en los que esta batalla se vuelve más intensa. Sucede cuando se está a punto de dar un paso significativo, justo antes de una nueva temporada, antes de una revelación mayor, antes de una asignación más alta. El enemigo conoce los tiempos del cielo y por eso ataca con fuerza en los momentos previos al cumplimiento. Trata de generar confusión, de sembrar duda, de levantar temor. Quiere que retrocedas antes de ver el cumplimiento. Pero Dios usa incluso ese ataque para revelar la profundidad del propósito. Porque si no tuvieras algo grande por delante, no habría tal resistencia. El infierno no ataca a quien no representa una amenaza. Pero cuando una mujer ha sido llamada a romper cadenas, a levantar generaciones, a restaurar territorios espirituales, entonces la batalla interna se vuelve real, constante y profunda. Es en esa tensión donde se forma el carácter, no en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de permanecer fiel en medio del conflicto. Porque la madurez espiritual no se mide por la ausencia de lucha, sino por la manera en que se responde dentro de ella. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo describe una condición que resuena con la experiencia de muchas mujeres elegidas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esa es la paradoja de la mujer que ha sido apartada. Puede estar en guerra, pero sigue firme. Puede estar siendo presionada, pero no se quiebra. Puede llorar, pero no renuncia. El alma muchas veces quiere rendirse, quiere elegir lo fácil, lo cómodo, lo inmediato, pero el espíritu recuerda la promesa y ese recuerdo actúa como ancla, una voz silenciosa que, aún en el momento de mayor fatiga, dice, sigue. Esa persistencia no nace de la fuerza humana, es fruto del espíritu. En Filipenses 2:13 se afirma, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios está obrando incluso cuando no se siente. Está empujando hacia adelante, aun cuando todo en ti parece inclinarse hacia atrás. Esa tensión constante entre lo que deseas evitar y lo que debes enfrentar es el laboratorio del cielo donde se forma la obediencia verdadera. Hay ocasiones en que la batalla se manifiesta en pensamientos persistentes que cuestionan tu valor. Voces internas que dicen que no eres suficiente, que no podrás lograrlo, que estás desperdiciando tu tiempo. Estas voces no vienen de Dios. En 2 Timoteo 1:7 leemos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa verdad es tu escudo en medio de la tormenta mental. El poder de Dios está en ti. Su amor te cubre. Su espíritu te capacita. No eres rehén de tus pensamientos. Eres templo del espíritu. Y cuando reconoces eso, las cadenas internas empiezan a romperse. La lucha también se intensifica cuando estás a punto de obedecer. El momento antes de decir sí a algo que Dios te pide suele estar acompañado de una batalla feroz, no porque estés equivocada, sino porque estás cerca de lo que cambiará tu historia, cerca de lo que traerá fruto. El alma resiste porque presiente el costo, pero el espíritu anhela obedecer porque conoce la recompensa. Jesús, antes de ir a la cruz, vivió su momento más intenso en Getsemaní. Su oración refleja la lucha interna más profunda. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. No hubo hipocresía en su clamor. Fue honesto, humano y divino. Y esa honestidad no fue debilidad, fue santidad.
Mostrar la batalla no es fallar, es rendirse a la voluntad de Dios aún con temor. Esa es la realidad de la mujer elegida. No camina sin batalla, camina a través de ella. No vive sin conflicto, vive obedeciendo a pesar de él. Y en esa obediencia, aunque muchas veces temblorosa, se manifiesta el poder del reino. No se trata de perfección, sino de rendición, de reconocer que sin Dios no se puede avanzar, de admitir que la carne no puede ganar esta guerra y de aprender a vivir cada día confiando no en la fuerza propia, sino en la gracia suficiente. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave. Aceptar la batalla, pero no pelearla sola. Recibir la gracia y dejar que el poder de Dios opere en lo profundo. A veces la lucha es con decisiones que parecen pequeñas, pero que tienen grandes consecuencias espirituales. Una palabra retenida, un impulso controlado, una reacción transformada. En esos momentos de elección diaria se define la dirección de tu vida. La mujer elegida aprende a discernir esos cruces como campos sagrados. No todo conflicto necesita una respuesta inmediata. No toda presión requiere acción inmediata. Hay momentos para callar, momentos para esperar, momentos para orar antes de actuar. Y en esa paciencia se manifiesta sabiduría. En Santiago 1:4 se nos exhorta: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no es pasividad, es resistencia espiritual, es permanecer en medio del fuego sin renunciar al diseño. Cuando Dios está formando a alguien para algo grande, no lo exime de la batalla, lo entrena en ella. Y esa formación no es teórica, es diaria, es práctica, es profunda. Cada pensamiento alineado a la verdad, cada emoción sometida a la obediencia, cada decisión hecha con reverencia, está construyendo un carácter que puede sostener el peso del llamado. No basta con tener un propósito, hay que tener el carácter para cargarlo. Y ese carácter no nace en la calma, nace en medio de la guerra. La lucha interna no es señal de que estás lejos de Dios, muchas veces es evidencia de que estás cerca. El enemigo no pelea contra quien está estancado, pelea contra quien avanza. Y cada vez que sientes que tu alma se sacude por dentro, recuerda que hay algo en ti que vale la pena atacar, algo que está despertando, algo que está a punto de manifestarse. Y ese algo es precisamente lo que Dios plantó desde antes que nacieras. En Jeremías 1:5 se afirma: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esa santificación previa está siendo activada en cada momento de conflicto interno. No es castigo, es preparación. La mujer elegida no es aquella que nunca lucha, es la que en medio de la lucha no olvida a quién pertenece, la que en su debilidad se aferra a la verdad, la que en medio del caos elige seguir creyendo. Y esa elección, hecha una y otra vez, es lo que la convierte en un instrumento útil en las manos de Dios. La batalla no desaparecerá, pero cada día se volverá más clara la voz del Espíritu, más firme el paso, más fuerte la convicción. Y llegará el momento en que mirarás atrás y entenderás que la lucha no te destruyó, te formó, te refinó, te posicionó. Porque cada conflicto interno fue una confirmación de que Dios ya había decidido usarte. Y esa es una de las marcas más poderosas que solo las mujeres elegidas cargan. Hay marcas que no se borran, aunque el tiempo pase. Cicatrices que no están en la piel, pero que se sienten en lo más profundo del alma. Para muchas mujeres elegidas,
Esas cicatrices son la prueba silenciosa de todo lo que han atravesado en su caminar con Dios. Cada herida, cada quebranto, cada pérdida que parecía injustificada, ha sido redimida en lo secreto por aquel que transforma el dolor en propósito. Y es precisamente allí, en ese proceso de transformación invisible, donde se revela una de las marcas más profundas, la autoridad que nace de las heridas que han sido tocadas por la gracia divina. Las mujeres que han sido llamadas para tareas mayores no pasan por la vida ilesas. La Escritura lo demuestra una y otra vez. José fue traicionado por sus hermanos y humillado antes de ser exaltado como gobernador. Moisés fue rechazado tanto por los egipcios como por los hebreos antes de ser usado como libertador. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue herido, traspasado y entregado, y en esas llagas fue sellado el poder de la redención. Isaías 53:5 lo afirma con claridad: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este principio se mantiene vigente. Donde hay cicatriz, hay huella de gloria. Donde hubo quebranto, ahora hay poder para sanar. La mujer que ha sido quebrada y restaurada por Dios ya no camina desde la teoría, sino desde la experiencia espiritual. Cada lágrima derramada en secreto se convierte en voz profética que consuela. Cada crisis superada se transforma en plataforma para levantar a otras, no porque busque reconocimiento, sino porque ha sido posicionada por el reino para ejercer autoridad con compasión. Segunda de Corintios 1:4 nos recuerda que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Esa capacidad de consolar, de levantar, de hablar con peso, no se hereda. Se forja en el horno del sufrimiento y la restauración divina. Las cicatrices no son señales de derrota. Son el testimonio silencioso de que la batalla fue real, pero que la victoria fue mayor. Son huellas de un proceso donde lo que parecía pérdida se convirtió en herencia. En cada marca hay una historia de redención. Y esa historia no busca protagonismo, pero emite autoridad. La mujer que ha sido restaurada por Dios ya no depende de la aprobación externa. Ha sido afirmada en el silencio. Ha sido sostenida en el quebranto. Ha aprendido a escuchar la voz de Dios en el eco de sus heridas. Y por eso cuando habla, el cielo la respalda. Apocalipsis 12:11 declara: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las mujeres que cargan esta marca han vencido más de lo que muestran, y aunque no siempre lo digan, el ambiente lo percibe. Su sola presencia trae orden, su intercesión rompe estructuras, su discernimiento guía con precisión, no porque se impongan, sino porque han aprendido a depender del Espíritu en medio de sus peores noches. Esa dependencia forjada en el fuego es la que sostiene su autoridad. Dios no descarta a quienes han sido heridos. Los llama, los sana y los envía. Cada cicatriz es un mapa que señala los lugares donde su mano intervino. Y es en ese mapa donde otros encuentran dirección. Por eso, cuando una mujer ha sido restaurada en lo profundo, se convierte en señal viva de que la gloria de Dios no reposa sobre lo perfecto, sino sobre lo redimido. Hay mujeres que sin buscarlo generan reacciones intensas a su alrededor. No es por lo que dicen ni por cómo se visten. Es algo más profundo, una presencia, una energía espiritual que incomoda a unos y atrae a otros. Este tipo de mujer ha sido marcada por Dios con una gracia que no siempre se comprende. Su sola existencia interrumpe ambientes, produce admiración en algunos, oposición en otros. Su caminar provoca eco espiritual,
porque donde va, lo invisible se activa. No carga con una autoridad que se impone por fuerza humana, sino con una presencia que emana del Espíritu. Esta es una de las marcas ocultas más visibles en lo espiritual, la atracción que proviene del cielo y que desata conflicto o reverencia. En la palabra encontramos esta dinámica reflejada una y otra vez. Jesús, siendo la perfección misma, generó amor profundo y odio violento. Donde quiera que iba, multitudes lo seguían con hambre de salvación, pero también lo perseguían con intención de destruirlo. Lucas 4, 28, 29 relata cómo, después de predicar en la sinagoga, los que lo escuchaban se llenaron de ira y lo llevaron hasta la cumbre de un monte con intención de matarlo. No fue por error ni por falta de tacto, fue por lo que portaba. Su sola voz trastocaba estructuras, su mirada desnudaba corazones, su mensaje exponía las intenciones más ocultas. La reacción intensa no era humana, era espiritual. Lo mismo ocurre con las mujeres elegidas. No necesitan esforzarse para llamar la atención. Su espíritu ha sido afinado por Dios, y lo que llevan dentro se manifiesta, incluso en silencio. Algunos lo interpretan como arrogancia, otros como rareza, pero el discernimiento espiritual sabe que se trata de una unción que ha sido depositada con propósito. Es una atracción que no tiene explicación lógica porque no nace del exterior. Proviene del diseño celestial. En Cantares 6:10 se describe una figura que resplandece. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Esa es la imagen de la mujer que ha sido tocada por la gloria de Dios. Su belleza no es natural, es espiritual, y su caminar refleja orden divino. Este tipo de atracción no siempre es bien recibida, porque lo que es espiritual confronta lo que es carnal. Cuando una mujer camina en integridad, su sola presencia puede despertar incomodidad en quienes viven en desorden. Cuando habla con verdad, su voz desenmascara estructuras internas en otros, y eso genera reacciones inesperadas. En Hechos 16, Pablo y Silas son perseguidos por liberar a una joven con espíritu de adivinación. Lo que debería haber sido celebrado provocó cárcel. Lo mismo ocurre hoy. Cuando una mujer elegida activa lo espiritual con su sola obediencia, el mundo responde con resistencia. Pero esa oposición no es derrota, es confirmación. Juan 15:19 lo deja claro. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La atracción que lleva consigo no está destinada a agradar, está diseñada para manifestar la diferencia. Su vida es un contraste viviente, y ese contraste, aunque cause fricción, también es luz. Porque aunque haya quienes se incomoden, también hay quienes se despiertan. En medio de la oposición hay almas que son tocadas. En medio del juicio hay corazones que son quebrantados. Esa dualidad es parte del ministerio de la mujer elegida. No ha sido llamada a pasar desapercibida. Ha sido enviada a abrir caminos, a provocar encuentros, a desatar decisiones. Su vida no es neutra. Es semilla y espada, refugio y confrontación. Cuando Dios marca con esta gracia, lo hace con una asignación clara: traer revelación donde hay tinieblas, despertar lo que está dormido, levantar lo que está caído. Y esa tarea, aunque difícil, es una honra que solo llevan aquellas que han sido separadas para provocar lo eterno. Hay algo que ocurre en lo invisible cuando una mujer reconoce quién es realmente delante de Dios. No cuando los demás la validan, no cuando el entorno finalmente la acepta, sino cuando su espíritu despierta a la verdad eterna de que ha sido elegida, marcada, apartada desde antes de nacer. Esa revelación no cambia las circunstancias externas de inmediato, pero transforma su manera de caminar.
Lo que antes confundía, ahora confirma. Lo que antes dolía, ahora edifica. Porque una mujer que entiende el valor de su marca, deja de pedir permiso para existir y comienza a manifestar el propósito para el que fue diseñada. El poder de esta comprensión no radica en hacer más, sino en ser plenamente lo que Dios ha dicho. No hay esfuerzo mayor que el de alinear el alma con el diseño divino. No hay libertad más profunda que la de abrazar la identidad celestial sin disculpas. Y cuando esto sucede, todo cambia. La mujer elegida ya no vive para complacer expectativas ajenas. Vive para honrar al que la llamó. Su obediencia se vuelve inquebrantable. Su discernimiento